Hermanos y hermanas, soy Padre Martín Solórzano de los Misioneros Apóstoles de la Palabra. Quiero compartir con ustedes estas breves reflexiones que nos ayuden a acercarnos con mayor devoción y provecho también a estos días de la Semana Santa que ya se acercan. Vamos a meditar en primer lugar el tema del significado de la cruz. Siempre puede venir a nosotros esa pregunta: ¿por qué Jesús tuvo que padecer? ¿Por qué el sufrimiento de las personas? Y específicamente a veces, ¿por qué el sufrimiento de las personas? Y cuando meditamos en el tema de la cruz de Jesús y el tema también de la cruz de cada día que nosotros debemos enfrentar a través de las pruebas, de las dificultades, del mismo sufrimiento, muchas veces viene esa pregunta: ¿por qué el sufrimiento? ¿Por qué es necesario? Y solamente lo podemos comprender a partir de la cruz de Jesús. ¿Qué nos dice Jesús al respecto? Cuando Él está por iniciar ese camino hacia Jerusalén, cuando ya se acercan los días de su pasión, tenemos en los evangelios tres momentos en que Jesús anuncia a sus apóstoles que va a Jerusalén, donde los sumos sacerdotes, los maestros de la ley, los jefes del pueblo, lo van a tomar preso, lo van a crucificar. Cuando se mencionan estos tres momentos, que se les llama los tres anuncios de la pasión, Jesús dice: es necesario que el Hijo del Hombre sea rechazado. ¿Por qué dice Jesús que es necesario? Porque el pecado nuestro trae consigo el sufrimiento y trae consigo el castigo o la pena merecida por nuestro pecado. Y como Jesús nos ama tanto, y como Dios nuestro Padre nos ama tanto, nos envió a nuestro Señor Jesucristo para que Él asumiera toda nuestra fragilidad, todo nuestro dolor, y Jesús quiso aceptarlo para sí y padecerlo en lugar nuestro. Por ese amor, el sufrimiento y la cruz de Jesús se integran en el proyecto salvífico, y por lo tanto Jesús asume y acepta la cruz como parte de ese camino de salvación. Y por eso dice Jesús: es necesario. ¿Por qué? Porque Él quiere salvarnos, y para salvarnos se necesita el padecimiento para saldar la deuda, para saldar los pecados que hemos cometido. Hay una palabra también interesante, ahí dice que es necesario que el Hijo del Hombre sea rechazado. El ser rechazado significa que aquellos líderes religiosos de Israel lo han evaluado, han estado meditando si realmente Jesús vendrá o no de parte de Dios, si el mensaje de Jesús les conviene a ellos, si pueden aceptar a Jesús como un Mesías, como lo proclama el pueblo. Ellos han hecho una evaluación de Jesús y no
lo han aceptado. Para ellos no ha pasado la prueba, por eso lo han rechazado. Pues vean, esa es la necesidad. Por eso dice Jesús, es necesario. ¿Cómo más nos explica Jesús la experiencia de la cruz o el significado de la cruz? Pues con aquellas palabras que encontramos en el capítulo 3 de San Juan, versículo 14. El Hijo del Hombre debe ser levantado en lo alto. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así será levantado el Hijo del Hombre. Está haciendo referencia a la cruz. Podríamos preguntarnos, ¿cómo es posible que allá en el desierto eran las serpientes las que picaban a las personas o mordían y morían? Y Dios le pide a Moisés que haga una imagen de una serpiente, que la ponga en alto en un palo, y aquel que la mire sanará. ¿Cómo ver a una serpiente va a sanar? ¿Cómo ver a algo que representa el pecado? Recordando el capítulo 3 del Génesis, aquella serpiente que encarna el mal y viene a tentar y representa entonces el pecado. ¿Cómo viendo el pecado se puede sanar? Pues ahí está el gran significado de Jesús en la cruz. No es que Jesús haya cometido pecado, pero el ver a Jesús sufriente, ensangrentado, golpeado, maltratado, es el precio del pecado. Ver a Él escarnecido, lastimado, dañado en su cuerpo, nos hace pensar precisamente en el precio de nuestro pecado. Y posiblemente esto, al ver tanto amor, nos lleve al arrepentimiento. Por eso, no es que estemos viendo a alguien glorioso y por lo tanto, pues nos viene esa gracia de parte del Señor y nos salva. En un sentido profundo, claro que sí. Para San Juan, este Cristo sufriente se convierte en un Cristo glorioso, pero no porque sea un Cristo lleno de luz, lleno de tranquilidad, de paz, como se presenta en el pasaje de la transfiguración, no glorioso de esa manera, sino glorioso porque Él, mediante el sufrimiento, está llevando a cabo la obra salvífica. Recuerden a Isaías, no tenía gracia ni belleza, no tenía nada atractivo para que nos fijáramos en él. Ya no parecía un hombre, parecía un gusano. ¿Por qué ver a algo así tan difícil, tan grotesco, podríamos decir, puede convertirse en causa de nuestra salvación? Ver esto para ver si nos recuerda el precio de nuestro pecado. Entonces dice Jesús, el Hijo del Hombre debe ser levantado en alto para que así atraiga a todos hacia sí, hacia Él. Los atraiga por el amor, por la misericordia. También explica el mismo Jesús, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Capítulo 12 de San Juan. Para explicar la necesidad de la cruz, es necesario que el Hijo del Hombre padezca, debe ser levantado en alto. ¿Por qué?
porque si el grano de trigo no muere, queda solo, no logra su objetivo de producir vida. Y si el grano de trigo muere en la tierra, de ahí resurge la nueva planta, de ahí resurge el fruto, resurge la vida. Y así explica Jesús la necesidad de padecer y de morir para poder resucitar, para podernos dar la vida. Ahí tenemos el gran significado de la cruz. ¿Por qué la cruz para nosotros católicos tiene tanto significado? Porque representa ese amor, porque es un signo, un símbolo de ese amor tan grande que nos tiene Jesús al dar la vida por nosotros. ¿Qué sentimos nosotros? ¿Qué experimentamos al ver la cruz? Al ver al Cristo sufriente, nos causa horror, nos causa temor, miedo, rechazo. Recordemos a San Pablo en la primera carta a los Corintios 1 del 18 al 23. El lenguaje de la cruz es un escándalo para los judíos y es una locura para los griegos. Para nosotros, los que estamos en el camino de salvación, dice Pablo, es poder de Dios. La cruz es poder de Dios. ¿Por qué? Para los judíos, la cruz es un escándalo, porque ellos consideraban que la cruz era el castigo reservado especialmente para los malhechores más grandes, para los asesinos, para los apóstatas, para los blasfemos, para los pecadores más grandes, estaba reservada la cruz. Y por eso ver a un crucificado era como una maldición. Y decían ellos, maldito el que cuelga de un madero, maldito el que cuelgue de esa madera, de ese palo, de esa cruz de madera. ¿Por qué? Porque está representando la crueldad, los pecados más graves. Por eso, hablar de un Cristo crucificado, imagínense para un judío, diciéndoles que Jesús es Dios, el santo, el inocente, el puro, y que fue crucificado, pues como no se puede, no se puede. La cruz representa pecado y ahí muere el más grande de los pecadores. Entonces, si Él está en una cruz, quiere decir que es pecador. Y si Él está en una cruz, quiere decir que es pecado. Y entonces un escándalo hablar de Jesús, Dios, para un judío, Dios en la cruz. Jesús que es Dios en la cruz. Entonces, un escándalo la cruz para los judíos. ¿Por qué para los griegos es una locura? Porque, imagínense, los griegos hablaban de una inmortalidad, pero especialmente con el desprendimiento de la materia, de la carne. Es el alma, es el espíritu el que debe elevarse, pero la carne, la materia debe corromperse. Y un Dios que asume la materia, que asume la carne, y a través de la carne, mediante el sufrimiento, quiere salvarnos, pues es una locura para ellos. Ellos hablan de sabiduría intelectual, de sabiduría, no sé, venida de allá de los espíritus del cielo y cuánta cosa, pero hablar de una sabiduría del sufrimiento, del dolor, de la cruz,
del sacrificio era para ellos una locura. Eso no es sabiduría. Pero dice Pablo, para nosotros que estamos en el camino de la salvación, la cruz es poder de Dios. Poder de Dios. Hermano, hermana, cuando tú contemplas un crucifijo, ¿qué experimentas? ¿Qué ves ahí? Si recordamos un poquito, los judíos, los maestros de la ley, ante el Gólgota, ahí en el monte Calvario, ellos veían mentira, veían engaño. ¿Qué decían? Si tú que destruyes el templo y lo levantas en 3 días, a ver, baja de la cruz. Tú que decías que, a ver, si eres hijo de Dios, como dices, a ver, baja de la cruz. Entonces, el crucificado para ellos es una mentira, porque no utiliza el poder. Si fuera Dios, no se habría dejado crucificar. Si fuera hijo de Dios, no debería haber padecido esto. Tendría poder para bajar de la cruz, para salvar. Y no puede bajarse de la cruz. Entonces, para los maestros de la ley, para los fariseos, para los judíos, ver un crucifijo es ver una mentira. ¿Qué significa la cruz para Gestas, aquel de los ladrones que fueron crucificados junto a Jesús? Ver a Jesús es debilidad. A ver, tú, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. ¿No puedes? ¿No que dicen que eres hijo de Dios? ¿No puedes? Vean, ve en el crucifijo debilidad. Tu hermano que ves. Dimas, fíjense qué interesante. Dimas vio el poder salvador de Cristo. Dimas, el otro de los ladrones crucificados junto a Jesús, vio a un rey. Dimas vio un trono, contempla la cruz y ve un trono. No sé si Dimas haya alcanzado a ver la corona o no, pero vio un rey. Y ve en el Cristo crucificado a un Salvador. ¿Qué dijo Dimas? Señor, cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. Vean, cuando estés en tu reino, ve un rey. La cruz es un trono. Y un Salvador, acuérdate de mí. Acuérdate, vean, Dimas ve un crucifijo, ve a Cristo crucificado y ve un rey, y ve un Salvador, y ve un trono. ¿Qué vio el centurión en el crucifijo? ¿Qué vio el centurión en el Cristo crucificado? Al Hijo de Dios. ¿Cómo es posible que un ensangrentado, que un golpeado, que un maltratado, que alguien que no parece ni hombre, que es tan débil, el centurión vio al Hijo de Dios? En verdad es Hijo de Dios. ¿Qué vieron nuestra Madre Santísima, la Virgen y San Juan ante la cruz? Al Salvador que derrota al enemigo en una cruz y que renueva toda la creación. Mujer, he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. Esta nueva Eva, esta nueva mujer. Eva había sido la mujer de la cual había nacido toda la descendencia humana.
pues María es la nueva mujer ante la cruz, de la cual nace la nueva humanidad restaurada, salvada, perdonada, renovada en la cruz de Cristo. Y ahí comienza con los nuevos hijos representados en San Juan. Por eso la cruz es para nosotros sagrada, porque en la cruz llevó a cabo nuestro Señor Jesucristo todo ese misterio de salvación y el perdón de nuestros pecados. Y por eso la necesidad de la cruz y el significado de la cruz para nosotros es poder de Dios, poder salvífico, poder del amor, poder de la misericordia. ¿Cómo, queridos hermanos, podemos nosotros acercarnos a la vivencia, a la meditación de esta Semana Santa? Recordando la invitación de Jesús a estar con Él. Jesús dice en San Lucas, cuando está iniciando la pasión, los discípulos son los que han perseverado conmigo en mis pruebas. Vean, para San Lucas, ¿quiénes son los discípulos de Jesús, los seguidores, los que están con Jesús, los que han perseverado conmigo en mis pruebas? Es una invitación a que en ese momento en que Jesús está acercándose a los días de su pasión, los discípulos invitados a estar con él puedan compartir las pruebas. O que igual cuando un discípulo está pasando sus dificultades, sus pruebas, pueda unirse a la pasión de Cristo, a la cruz de Cristo. El verdadero discípulo experimenta las mismas pruebas de su maestro y se une en sus pruebas al dolor del maestro. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 11, tenemos ahí el relato de la resurrección de Lázaro. Pero cuando estas hermanas, María y Marta, le mandan decir a Jesús, aquel, el que tú amas, está enfermo, y Jesús tarda todavía unos 2, 3 días antes de subir a Betania, y luego cuando va a subir, dice, Lázaro ha muerto y vamos a despertarlo. Los judíos le habían dicho, no vayas allá porque te acabas de escapar hace unos días de que te agarraran los judíos. Ir allá es ir a la muerte. Y Jesús se levanta y vamos. Y sale Felipe y dice a los demás, vamos a morir con él. Vamos a morir con él. En ese momento, claro que ellos huyeron, se escaparon, corrieron, pero por lo menos en esas palabras está el significado de cada uno de los discípulos. Ir a acompañar a Jesús. Si bien por lo menos en la intención de Pedro se puede rescatar esto, Señor, yo te seguiré a donde quiera que vayas, incluso a la muerte, que también después corrió, que también lo negó. Bueno, a la hora de la hora pueden suceder tantas cosas, pero por lo menos debe haber en el interior, en el corazón, ese deseo de estar con Él, de acompañarle, de morir con Él. El que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es lo que ha enseñado Jesús. Marcos 8, 34, 35. El que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es la invitación que tenemos cada uno de nosotros, especialmente en estos días.
Jesús nos ha invitado a ser sus discípulos compartiendo sus pruebas. Y nos ha invitado a ser sus discípulos negando a nosotros mismos, negándonos, cargando la cruz de cada día e ir tras Él. Y luego el Señor se lleva a Pedro, Santiago y Juan al huerto de los olivos. Cuando va a orar, cuando va a padecer esos momentos más difíciles de la aceptación de la cruz. Tan difícil que Jesús va a llegar a decir: Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, que se haga tu voluntad. Pero en esos momentos tan difíciles que Jesús humanamente tuvo que vivir, que experimentar, Él quería que sus discípulos estuvieran junto a Él. Y cuando estos discípulos se duermen, cansados por el sueño, por el dolor, por la preocupación, por la angustia, dice Jesús: ¿no han podido velar ni siquiera una hora conmigo? ¿No han podido velar? Velen y oren para no caer en tentación. Es la invitación que tenemos, queridos hermanos, ahora. Estamos acercándonos a estos días santos. Acompañar a Jesús, estar con Jesús, experimentar ese dolor con agradecimiento por habernos amado tanto, con pesar, con dolor, porque fueron nuestros pecados los que llevaron a la cruz a Jesús. Y también con un compromiso, porque cada Semana Santa, cada vez que celebramos estos misterios, tiene que hacernos dar un paso en nuestra vida cristiana, que nos ayude en nuestra fe, asumiendo un compromiso cada vez de esforzarnos por una vida mejor. Si nosotros observamos cómo está la situación actual en la fe, las familias, las personas van cada día alejándose más del sentido de la fe, alejándose más de la vida cristiana. Constantemente este secularismo nos va devorando y se va perdiendo poco a poco el sentido sagrado, el sentido religioso que tiene la vida. En las mismas familias católicas, ya los hijos no oran de la misma manera, ya los hijos les cuesta más ser constantes en la Eucaristía. No se piense ya en los nietos de las familias que han sido fervorosas, católicas. La fe en la familia está pasando por una de las crisis más fuertes. Esa dificultad de poder transmitir la fe a los hijos. Tenemos que ir entrando en la vivencia de esta Semana Santa, entendiendo nuestra vida como una ofrenda. ¿Cómo pudo Jesús obtener la vida? Ofreciendo su propia vida, haciéndose él mismo Eucaristía, haciéndose ofrenda para Dios. Así restablece la vida, así obtiene el fruto de la resurrección. Y a esto estamos llamados hoy, queridos hermanos, a ir entendiendo cada vez más nuestra vida como una ofrenda, como una Eucaristía. Ofrecerla para el bien, ofrecerla a Dios, ofrecerla en oración, ofrecerla en sacrificio al Padre. Solamente esa vida que se ofrece se transforma. Y si queremos
que el Señor transforme nuestra vida, transforme nuestras familias, transforme nuestra comunidad, pues hay que comenzar con eso, tratando de ofrecerle estos días, de ofrecerle nuestra oración, de ofrecerle nuestra devoción, para poder vivir santamente estos días. Solo así podremos experimentar el gozo de la resurrección, el gozo de la salvación, el gozo de la transformación. Queridos hermanos, les deseo a todos una santa Semana Santa, es decir, que la vivamos en santidad, en recogimiento, en devoción. Y ya desde ahora, unas felices Pascuas de resurrección y que el Señor siga manifestándose en su vida. Que les bendiga abundantemente Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.